Tuvimos problemas con la grabación de la clase sobre los interdictos en particular, así que vamos a tratar de hacer un resumen sobre el tema. Habíamos hablado algunas generalidades sobre los interdictos, dentro de las cuales habíamos establecido que, a pesar de que el Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 249, contiene 4 incisos, en realidad están contemplados dentro de la legislación 6 distintos interdictos. Esto porque el inciso primero, que literalmente dice que dentro de los interdictos encontramos el de amparo de posesión o de tenencia, en realidad regula 2 interdictos distintos, uno el de amparo de posesión, otro el de amparo de tenencia. Y lo mismo ocurre con el inciso cuarto, que se refiere a interdicto de obra nueva o peligrosa, que en realidad también son dos. Uno es el de obra nueva y otro distinto, el de obra peligrosa. En cuanto a los interdictos de amparo de posesión, de amparo de tenencia y de despojo, estos tienen algunos elementos en común que hacen necesario tratarlos de manera conjunta. Se trata en realidad de casos en los que en realidad está en peligro o pudo haberse afectado la posesión sobre algún bien inmueble. Y son casos en los que verdaderamente es aplicable lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil en el último párrafo de su artículo 249, que hace referencia a la procedencia de los interdictos siempre que de los hechos alegados y probados aparezca que se ha violado un derecho de posesión. Estos son los casos en los que esa situación se da con mayor claridad. El interdicto de amparo de posesión y el interdicto de amparo de tenencia se refieren ambos a situaciones en las que el que eventualmente va a ser demandante en el interdicto se encuentra todavía disfrutando del bien. Y la diferencia entre estos dos radica en si esta persona tiene un título que la faculte a poseer o no. Si la persona tuviera un título, ya sea porque es incluso propietario del inmueble o porque tiene una posesión de la cual tenga justo título, como podría ser una escritura de compraventa de derechos posesorios, entonces el interdicto procedente sería uno de amparo de posesión. Si la persona no tiene un título que la faculte a poseer, el interdicto sería de amparo de tenencia, que más o menos serían los casos que se vieron cuando se trató el tema del juicio sumario de desocupación, que decía que el juicio sumario procede en contra de un simple tenedor y de un intruso. Entonces, si el que tiene la posesión del inmueble es un simple tenedor o incluso un intruso, procedería un interdicto de amparo de tenencia. La idea aquí con estos interdictos es que la persona no se vea afectada en el disfrute que está haciendo sobre el bien, en tanto no exista una resolución judicial que diga lo contrario. Por lo tanto, no se trata en estos casos de discutir quién es el que tiene mejor derecho a poseer el inmueble. Pudiera ser que incluso el que está disfrutando del bien sea un simple poseedor, mientras que el que le está perturbando esa posesión sea el propietario del inmueble, tiene sus derechos registrados, por lo tanto el derecho de este último sería un mejor derecho, pero tiene que hacerlo valer en juicio. Si no lo hace valer en juicio, el que tiene la simple posesión podría pedir que se le ampare en esa posesión mediante el interdicto correspondiente, que en este caso sería el de amparo de posesión. Entonces, esa es básicamente la idea en estos dos interdictos. Entonces, cuando el código lo trata en el artículo 253, dice: procede este interdicto cuando el que se halla en posesión o tenencia de un bien inmueble es perturbado en ella por actos que pongan de manifiesto la intención de despojarlo. Entonces sería pues la persona que tuviera la posesión sobre el inmueble, ya sea una posesión que pudiera comprobar como para poder interponer un interdicto de amparo de posesión, o una simple disfrute sin título alguno del bien como para interponer un interdicto de amparo de tenencia. Todavía tiene que estar la persona en posesión del inmueble para promover cualquiera de estos dos interdictos.
Dice el artículo 254 que la prueba de la posesión o tenencia ha de contraerse al hecho de la posesión actual. Si procediere la demanda, el juez ordenará que se mantenga el demandante en la posesión o tenencia. Condenarán en las costas al perturbador y en daños y perjuicios, que fijará prudencialmente si se hubiera ejercido violencia sin perjuicio de las responsabilidades penales. Entonces, cuando el código dice aquí que la prueba de la posesión o tenencia ha de contraerse al hecho de la posesión actual, en realidad no trata de que solo esa sea la prueba que debe presentarse en el proceso, sino que no se va a discutir en este proceso cuál es el origen de esa posesión, ni se va a discutir cuánto tiempo tiene esta persona de tener la posesión. Y esto es un reflejo de lo que establece el mismo código en su parte general relativa a los interdictos en el artículo 249, cuando dice que los interdictos de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva, en ellos no se resolverá cosa alguna sobre la propiedad. Entonces, pues lo que refiere el código aquí en este artículo 254 es: no nos interesa de dónde surgió la posesión que está ejerciendo esta persona sobre el bien, ni tampoco nos interesa cuánto tiempo tiene de estarlo poseyendo. Lo que interesa es que en este momento está ejerciendo la posesión sobre el bien. Por supuesto, además, hay que probar que esa posesión le está siendo perturbada, que esa perturbación pone de manifiesto una intención de despojarlo, y que el que tiene esas actitudes que ponen de manifiesto la intención de despojarlo es precisamente el demandado. El interdicto de despojo, por su parte, procede cuando la desposesión ya se perturbó, ya se consumó en contra del que la estuvo ejerciendo. Es decir, ya no se trata de una simple intención de despojarlo como ocurría en los de amparo de posesión o de amparo de tenencia, sino que esa intención ya se consumó, ya la persona perdió la posesión del inmueble, y entonces de lo que se trata el interdicto es de tratar de que la persona recobre esa posesión. Y aquí para el de despojo sí tenemos solo uno, no importa si anteriormente la persona tuvo un justo título para poseer o no, es solo un interdicto, el de despojo. En los de amparo habían dos: uno de posesión cuando la persona tenía un título, otro de tenencia cuando la persona no tenía un título. En el de despojo no importa, haya o no tenido título, si perdió la posesión sin haber sido citado, oído y vencido en juicio, procede el interdicto de despojo. Entonces dice el artículo 255 que el que tenga la posesión o la tenencia de un bien inmueble o de derecho real que fuere desposeído con fuerza o sin ella, sin haber sido citado, oído y vencido en juicio, puede pedir la restitución ante el juez respectivo, exponiendo el hecho del despojo, su posesión y el nombre del despojador, y ofrecerá la prueba sobre los extremos de haber poseído y dejado de poseer. Y como vemos aquí, la norma brinda bastante detalle en cuanto al contenido que debería tener la demanda. Una establecimiento de quiénes son las personas legitimadas en este interdicto, cuáles son los hechos que deberían alegarse, cuál es la prueba que debería ofrecerse. Y dice el 256 que si el demandado no se opusiere o de la información resultaren probados los extremos de la demanda, el juez ordenará la restitución condenando al despojador en las costas y a la devolución de frutos. Y si hubiera habido violencia, se le condenará además al pago de daños y perjuicios que el juez fijará prudencialmente, quedando el demandado sujeto a las demás responsabilidades a que hubiera dado lugar. Entonces, como decíamos al inicio, aquí de lo que se trata es de recobrar la posesión que se perdió sin que la persona hubiera sido citada, oída y vencida en juicio. Nuevamente aquí no se trata de discutir si la persona que perdió la posesión tenía o no derecho para ello. Es más, es incluso posible que aquel que despojó al que luego va a ser demandante en el interdicto de la posesión sea el que tenía el derecho, a lo mejor era incluso el propietario, pero para ejercer ese derecho que tenía tuvo que haberlo hecho valer en juicio. Si lo hace como una cuestión de simple hecho y sin que exista un proceso para el efecto, priva de la posesión al que la tenía, puede proceder en su contra este interdicto de despojo. Y finalmente,
como una modalidad del interdicto de despojo, tenemos el interdicto de despojo judicial, que, dice el artículo 257 del Código, procede cuando el juez haya privado a alguno de su posesión sin previa citación y audiencia. Básicamente se trata de casos en los que la pérdida de la posesión se da como consecuencia de una orden judicial, pero esta orden judicial, por la razón que sea, muy probablemente por notificaciones mal hechas dentro del proceso, se da sin que el afectado haya sido citado y vencido en juicio. Y entonces el interdicto procedente en este caso sería el de despojo judicial. El artículo 257 también establece que únicamente es procedente el interdicto si no se tramitó un recurso de apelación en contra de esta resolución en donde se ordenó que la persona perdiera la posesión del inmueble. Si hubo recurso de apelación, pues se entenderá que ahí ya quedó garantizado su derecho y ya no será procedente el interdicto. El interdicto debe promoverse ante el tribunal superior de aquel que haya ordenado el despojo. Dice el segundo párrafo que si las providencias que causaron el despojo hubieran sido dictadas por un juez que conoce en primera instancia, se pedirá la restitución ante el tribunal superior. Y este caso del interdicto de despojo es un caso curioso, porque a diferencia del despojo, el caso del interdicto de despojo judicial es un caso curioso, porque a diferencia del simple interdicto de despojo, no se pretende solo la restitución del bien, sino además se pretende un pago de daños y perjuicios. Dice el artículo 258, el juez despojante será condenado a las costas y a la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen causado, estimados prudencialmente por el tribunal, siendo además responsables en el orden penal. Entonces, aquí, si se promoviera este interdicto, deberían en realidad existir dos demandados. El legitimado pasivamente para brindar la restitución del inmueble, que es lo que se pretendería como parte del hecho del despojo, es el que haya recibido la posesión como consecuencia de esa ilegítima orden del juez o de esa actuación anómala que dio lugar a que la persona perdiera la posesión sin haber sido citado y vencido en juicio. Y el legitimado pasivamente en cuanto al tema de los daños y perjuicios sería el juez, entonces habría que demandar a los dos, al que recibió la posesión para obtener de él la restitución y al que hubiera ejercido las funciones de juez para obtener de él el pago de daños y perjuicios. Y luego el final del artículo 258 establece el pago de una multa de 50 quetzales si es que el interdicto de despojo es declarado sin lugar. Para resumir entonces cómo establecer si procede un interdicto de amparo y si fuera el caso, si es de amparo de posesión o de amparo de tenencia, o bien si procede un interdicto de despojo, podríamos seguir más o menos esta línea de pensamiento. Lo primero que deberíamos preguntarnos es si el actor todavía tiene la posesión sobre el bien. Si la respuesta a esto es sí, existen dos posibilidades: que tenga algún documento que acredite la propiedad del bien o el derecho a poseerlo, o que no tenga derecho o no lo pueda acreditar. Si tiene un documento, entonces podríamos estar hablando de un propietario, un poseedor con legítimo título, un arrendatario, un usufructuario, etc. Y si no tiene derecho o no lo puede acreditar, podríamos hablar de un simple tenedor o de un intruso. Si habláramos de una persona que sí tuviera algún documento para acreditar su derecho a poseer, lo procedente sería el interdicto de amparo de posesión. Si fuera un simple tenedor o un intruso, lo procedente sería un interdicto de amparo de tenencia. Y luego, en el caso de que el actor ya no tenga la posesión sobre el bien, lo procedente sería que haya o no tenido derecho a poseer, fue despojado sin orden de juez y por lo tanto lo procedente en ese caso sería un interdicto de despojo. Y si existió la orden de juez, pero el despojado no fue citado y vencido en juicio, sería el interdicto de despojo judicial, que es una modalidad específica del interdicto de despojo. Luego tenemos el interdicto de apego y deslinde. Este es si
únicamente un interdicto que es de apeo y deslinde, porque en el interdicto se buscan ambas cosas. El apeo, que consiste básicamente en la determinación de en qué lugar corresponde que se ubiquen los linderos entre dos bienes, y el deslinde, que consiste en que efectivamente se haga en ese lugar algún signo distintivo que separe las dos propiedades colindantes. Pudiera ser una cerca, un mojón o cualquier otra cuestión similar. El fundamento sustantivo de este interdicto lo encontramos en el artículo 475 del Código Civil, que establece que todo propietario tiene derecho de obligar a los vecinos propietarios o poseedores al deslinde y al amojonamiento, y según la costumbre del lugar y la clase de propiedad, a construir y a mantener a prorrata las obras que lo separen. El Código Procesal Civil y Mercantil, respecto a este interdicto, establece que procede este interdicto cuando haya habido alteración de límites entre heredades, removiendo las cercas o mojones y poniéndolos en lugar distinto del que tenían, haciéndose nuevo lindero en lugar que no le corresponde. Entonces, si vemos el ejemplo este que tenemos aquí, encontramos dos propiedades que son colindantes y en este lugar de acá, en la parte más o menos izquierda de la pantalla, hay una cerca que divide las propiedades. Si luego resultara que el colindante que está al lado derecho de la pantalla quita esa cerca, perdón, este colindante que está al lado izquierdo de la pantalla quita esa cerca y la corre más hacia la derecha, entonces encontraríamos ahí el caso de procedencia de este interdicto. Lo que ocurriría aquí es que la cerca se puso en este nuevo lugar que no es el que le correspondía, y como producto de ello resulta que si hubiéramos superpuestos los dos lugares en donde está la cerca actualmente y el lugar donde estaba con anterioridad, hay una diferencia en este recuadro que vemos en un color más o menos morado acá, en cuanto a quién está poseyendo esa fracción del inmueble. Siendo que la cerca se colocó en este lugar que no le correspondía, entonces esa parte la está ocupando ilegítimamente el propietario del inmueble que está al lado izquierdo de la pantalla, cuando en realidad correspondería que la cerca estuviera aquí donde se marca con color verde, y por lo tanto esta parte que está en morado la tendría que ocupar el propietario del inmueble que está al lado derecho de la pantalla. Y entonces la idea del interdicto es regresar el lindero, en este caso la cerca, al lugar que efectivamente le corresponde. Entonces dice el artículo 260 que en la demanda debe expresarse el nombre, jurisdicción, linderos y situación de la finca, la parte o partes en que ha sido alterado, el nombre de quién o quiénes han hecho la alteración si se supiere, los nombres de los colindantes que puedan tener interés en el apeo, el lugar en que se pretenda que deban colocarse los mojones, vallas o cercas, debiéndose acompañar los títulos y demás documentos que sirvan para la diligencia. Las pruebas, según el artículo 261, se limitarán a establecer si ha habido alteración de límites o mojones y quién la hizo o mandó se hiciera. El juez practicará reconocimiento judicial conforme a las normas del artículo 174. Es importante aquí resaltar que el reconocimiento judicial en este caso no se trata simplemente de una diligencia de prueba como ocurriría en la mayoría de casos, sino que es una etapa necesaria del procedimiento, porque en realidad mediante el reconocimiento judicial es que se lleva a cabo el apeo, es decir, la determinación del lugar en donde corresponde que estén ubicados los linderos. Y la norma dice que debe hacerse conforme el artículo 174, que en lo conducente este permite que las partes y sus abogados concurran a la diligencia de reconocimiento con algunos expertos, peritos de su confianza, dice la norma. Y entonces la idea aquí es que concurra un perito, un ingeniero, un topógrafo, un arquitecto, alguien que pueda hacer una medición y un establecimiento del lugar en que corresponde que estén ubicados los linderos. Esto obviamente porque el juez no tiene los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo las medidas. Si es un inmueble de considerable extensión, tampoco tendrá las herramientas necesarias. Y además no es esa la función del juez. Entonces la idea aquí es que estos expertos sean los que hagan la medición, determinen el lugar en donde corresponde que se ubiquen los linderos, obviamente bajo las indicaciones del juez.
Luego sigue estableciendo el código respecto a este interdicto que, discernido que sea el cargo a los peritos, siempre en el artículo 261, se señalará día para practicar la diligencia, previniendo a los interesados y a los colindantes que presenten en ella sus respectivas pruebas. De la diligencia se levantará acta en que se describirá todo lo practicado, incluyendo el dictamen de los peritos, la cual será firmada por todos los que hubieran estado presentes y pudieran hacerlo. Y en el artículo 262 dice que si la alteración fuere comprobada, se ordenará la restitución a cargo del que la hizo o lo hubiere ordenado, quien será responsable de las costas del juicio y de los daños y perjuicios fijados prudencialmente por el juez y quedará sujeto además a las responsabilidades penales consiguientes. Entonces, como decíamos, estando en esta situación en que el inmueble, el lindero, el cerco, debía estar en la parte esta que marcamos en verde y lo quitaron de ese lugar y ahora lo pusieron en la parte que marcamos en rojo, la idea del interdicto es que regrese al lugar que le correspondía, el que tenemos acá marcado en verde, y que las cosas vuelvan a su estado anterior, obviamente con los gastos a cargo del que hizo la alteración de los límites entre las propiedades. Finalmente tenemos los interdictos de obra nueva y de obra peligrosa, que son también dos interdictos distintos entre sí, pero que los vemos de forma conjunta porque tienen muchas similitudes entre ellos. Primero el de obra nueva. El interdicto de obra nueva, el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 263 establece algunas cuestiones generales al respecto. Es importante hacer notar que se trata de dos interdictos distintos, no existe un interdicto de obra nueva y peligrosa. La diferencia entre los dos interdictos no radica en la peligrosidad de la obra, tanto en el de obra nueva como en el de obra peligrosa. El presupuesto es que la obra constituye un peligro, y entonces la diferencia no está en el peligro o no, porque en ambos casos existe, simplemente es una cuestión de nombre. En el interdicto de obra nueva se trata de una obra que se está construyendo o es de reciente construcción, siempre teniendo presente el plazo de caducidad de un año que en las normas generales la ley establece para todos los interdictos. Y entonces, pues la idea es que cuando la obra se está construyendo o recién se construyó en condiciones tales que represente un peligro, puede promoverse este interdicto. Dice el artículo 263 del Código que la obra nueva que causa un daño público produce acción popular que puede ejercitarse judicialmente o ante la autoridad administrativa. Ese ante la autoridad administrativa no sería en realidad un interdicto, sino sería una gestión, una denuncia que se haría ante una autoridad administrativa que fuera competente, que podrían ser varias. Podría ser una municipalidad si por ejemplo se estuviera construyendo sin una licencia, una denuncia ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales si se estuviera trabajando sin el correspondiente estudio de evaluación de impacto ambiental, si es que este fuera necesario, etc. Ya si se promoviera ante la autoridad judicial o se ejercitara judicialmente, como dice aquí la norma, entonces sí hablaríamos propiamente de un interdicto. Sigue diciendo que cuando la obra nueva perjudica a un particular, solo a este compete el derecho de proponer el interdicto. La persona que tenga derecho al agua como fuerza motriz puede denunciar la obra nueva cuando por ella se embarace el curso o se disminuye el volumen o la fuerza del agua cuyo disfrute le corresponda. Esto último que está en el párrafo final del artículo 263 es únicamente un ejemplo, no es el único caso en el que podría proceder este interdicto. Este ejemplo que da el último párrafo del 263 es básicamente el caso de las hidroeléctricas. Si existe una hidroeléctrica que funciona por el movimiento generado por las aguas, la idea aquí es que si luego se hacen ciertos trabajos aguas arriba que hagan que ya no llegue agua hasta la hidroeléctrica o que llegue en un caudal que sea insuficiente para generar la electricidad, podría promoverse este interdicto. Entonces aquí tenemos como ejemplo una hidroeléctrica y supongamos que se hace un desvío de las aguas para irrigación aguas arriba y esto se hace en una cantidad considerable, de tal manera que el regadío que existe aguas arriba
utiliza bastante agua y eso hace que ya no llegue con un caudal suficiente el agua a la hidroeléctrica, ya no se puede generar la electricidad. En ese caso procedería este interdicto, que como insisto es solo un ejemplo. Otro ejemplo lo encontramos en el artículo 474 del Código Civil, que dice que en un predio no pueden hacerse excavaciones o construcciones que debiliten el suelo de la propiedad vecina sin que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar todo daño ulterior. Y entonces, si por ejemplo tuviéramos una situación como esta, un inmueble en el cual existe una construcción aquí en la parte alta de un cerro y no todo el cerro es una sola finca, sino que existen por lo menos dos inmuebles colindantes aquí. Y el propietario de este inmueble que vemos aquí a la izquierda decidiera que en las condiciones topográficas que tiene actualmente este cerro no le sirve y que quiere hacer un corte como el que vemos acá para tener un terreno plano en el cual poder construir. Eso, si se hace sin tener el cuidado adecuado, podría generar una situación como esta. Las fotografías no corresponden al mismo inmueble, pero más o menos la idea sería algo como esto. Quedó el inmueble o la construcción que estaba en la cima del cerro sin tener un soporte adecuado y los cimientos aquí están prácticamente al desnudo, con lo cual la propiedad corre o la construcción corre el riesgo de colapsar. Entonces la idea es que si se hacen las obras de consolidación necesarias, un muro de contención, entonces no existiría problema con esta construcción que se hizo o este corte que se hizo en el terreno, pero si no se hace, pues obviamente procedería el interdicto. Aquí vemos otro caso en el cual podría proceder un interdicto. Como vemos acá, esta máquina excavadora está haciendo cortes en el terreno, seguramente para aplanar esta parte de acá y poder construir en ella. Pero como vemos, se ve afectada la estabilidad de este muro perimetral de las propiedades vecinas. Entonces, en ese caso, si no se hacen con prontitud unas obras de resguardo y de consolidación en este corte, podría proceder un interdicto. El artículo 264 del Código sigue diciendo que si el juez lo estimare justo podrá acordar la suspensión inmediata de la obra, pero el dueño de ella quedará facultado para continuarla si diere garantía por las resultas del juicio y por los daños y perjuicios. El juez, sin embargo, le permitirá las obras que sean absolutamente indispensables para la conservación de lo edificado. Contra esta resolución no cabrá recurso alguno. Y este tema de la decisión sobre la suspensión se hace como consecuencia de un reconocimiento judicial del que vamos a platicar en un momento. Luego el código trata el tema de... aquí tenemos otro ejemplo en el cual podría proceder un interdicto de obra nueva. Supongamos que tenemos un terreno baldío, el cual tiene propiedad, en los terrenos colindantes existen construcciones. Y en este terreno que estaba baldío se van a hacer excavaciones para un sótano. Lo correcto sería hacerlo como vemos acá. Se están haciendo las excavaciones para el sótano, pero ya en las cortes que se hicieron existen un muro de contención con el cual se evita que se derrumbe el corte y que por lo tanto pierdan estabilidad las construcciones de los terrenos vecinos. Si esto se hiciera sin hacer esas obras de resguardo, si quedaran simplemente los cortes al desnudo, se podrían generar derrumbes en el lugar, como vemos por acá, y con lo cual se vería afectada la estabilidad de las construcciones vecinas, que es otro caso en el cual podría proceder un interdicto de obra nueva. Estos son simplemente ejemplos. El interdicto procederá en cualquier situación en la que la obra se esté construyendo en tales condiciones que hagan peligrar la seguridad, especialmente de las construcciones vecinas, pero no solo eso, porque incluso vimos que si la obra causa un daño público, pues ahí existe acción popular. Luego el código trata el tema de la obra peligrosa, el interdicto de obra peligrosa. Dice que si la obra fuera peligrosa en el artículo 265 o la construcción por su mal estado
pudiera causar daño o existieran árboles de donde puede este provenir, el juez dictará en el acto las medidas de seguridad que juzgare necesarias o el derribo de la obra, construcción o árbol sin ulterior recurso. El fundamento sustantivo de este interdicto lo encontramos en el artículo 484 del Código Civil, que dice que si un edificio o pared amenazare peligro, podrá el propietario ser obligado a su demolición o ejecutar las obras necesarias para evitarla. Si no cumpliera el propietario, la autoridad podrá hacerlo demoler a costa de este. Lo mismo se observará cuando algún árbol amenazare caerse. Esta norma del Código Civil simplemente establece como corresponde la parte sustantiva del tema, es decir, esa posibilidad de obligar a el propietario del inmueble que representa el peligro a la demolición o a ejecutar algunas obras de resguardo. No dice mediante qué procedimiento. El código en el artículo 261 y algunos siguientes haría procedente que se promoviera en este caso un interdicto de obra peligrosa. Siempre hay que recordar que los interdictos, por regla general, aplicable también al de obra peligrosa, tienen un plazo de caducidad, solo proceden si se promueven dentro del año siguiente al hecho que les dio origen. Entonces, normalmente para que procediera el interdicto de obra peligrosa tendría que haber ocurrido algo que afectó la estabilidad del inmueble en alguna fecha que sea reciente dentro del último año y que sea comprobable. Por ejemplo, ocurrió un huracán, un terremoto, etc. Y antes de eso el inmueble estaba en condiciones adecuadas, pero luego del desastre la obra ya no quedó en buenas condiciones y por lo tanto es necesario demolerla o hacer algunas obras de resguardo. Si es simplemente una construcción que se ha ido deteriorando por el transcurso de muchísimos años, si se promoviera un interdicto, se correría un serio riesgo de que la otra parte interpusiera una excepción previa de caducidad y que ésta fuera declarada con lugar. En esos casos, lo recomendable sería promover un juicio ordinario. Entonces, algunos ejemplos que podríamos ver por acá. Aquí tenemos en la parte de atrás algunas construcciones que están en buen estado y esta de acá, de la parte frontal, se suponía que estaba también en buen estado, pero ocurrió algún desastre natural, supongamos un terremoto, y evidentemente esta obra está en riesgo de ruina, en cualquier momento podría caer. Y obviamente esto pone en peligro a las personas que transitaran por esta parte de acá, a los otros inmuebles que todavía están en condiciones adecuadas. Y entonces la idea aquí sería pues tratar de que se hicieran algunas obras de resguardo, si esto fuera posible, por las condiciones en que vemos este inmueble no parecería que fuera así y que lo más probable es que exista necesidad de demolerlo. Luego, a partir del artículo 266, el código trata algunas reglas generales que son aplicables a ambos interdictos, tanto el de obra nueva como el de obra peligrosa. Y entonces dice el artículo 266 que el juez, al darle trámite a la demanda, ordenará el reconocimiento judicial de la obra señalando día y hora para el efecto. El juez podrá practicar inmediatamente el reconocimiento según las circunstancias sin necesidad de notificación previa a la otra parte. Entonces aquí, tal como ocurría con el interdicto de apego y deslinde, también el reconocimiento judicial no es solo un medio de prueba, sino es también una etapa necesaria del procedimiento y que es necesaria para efectos de determinar las condiciones de la obra y que el juez pueda tomar la decisión respecto a si la suspende o no. Por lo tanto, es algo que debe pedirse desde la misma demanda, que el juez en la misma resolución de trámite señale día y hora para la práctica del reconocimiento judicial. Y si el reconocimiento judicial fuera muy urgente, pues exponerle al juez las razones de esa urgencia como para que pudiera practicarse el reconocimiento inmediatamente sin necesidad de notificación a la otra parte. El artículo 267 dice que si fuera decretada la suspensión y el propietario de la obra no concurriera al reconocimiento judicial, el juez hará la prevención al director o encargado de la obra de falta de él a los operarios para que en el acto suspendan los trabajos, so pena de castigarlos como desobedientes. Esto sobre todo ocurriría en el de obra nueva. En el de obra peligrosa normalmente no existirían operarios o personas similares o algún encargado de la obra.
En el acta respectiva se detallará el estado en que se halla la obra en el momento de la suspensión. En cualquier momento de petición de parte, el juez podrá ordenar la demolición de lo construido en contra de la orden de suspensión a costa del infractor. Y finalmente el 268, en la sentencia el juez resolverá sobre la procedencia de la suspensión definitiva o de la demolición de la obra. Normalmente la suspensión definitiva será aplicable para el caso de la obra nueva y la demolición de la obra para el caso de la obra peligrosa, condenando en costas al vencido. Si procediera a la suspensión definitiva, se ordenará la ejecución inmediata del fallo, y si procediera a la demolición de la obra, se fijará término para llevarla a cabo a costa del demandado. Y básicamente ahí tendríamos los comentarios que podrían hacerse en cuanto a la regulación de los interdictos.